Listo, muy buenas tardes, gracias más bien, Jay, por tu apoyo siempre. Y muy buenas tardes, doctores. Para mí es un gusto estar esta tarde con ustedes y, bueno, poder interactuar de esta manera virtual y hablar sobre este tema que nos pareció importante. Ponerlo como un tópico más para hablar sobre COVID. Entiendo que ya han revisado muchos de estos aspectos seguramente también. Yo voy a incidir más sobre algunos aspectos que me parece importante, pero seguramente será un recordar y también consolidar algunos conceptos y algunas cuestiones que ya han visto en temas previos por el resto del equipo de USAMEDIC, ¿no? Entonces, hemos querido llamar a esto tratamiento y sobremedicación en COVID, ¿no? Básicamente estamos hablando de tratamiento farmacológico, es cierto, pero algunas cuestiones de manejo y de orden general también vamos a tocarlos, ¿no? Vamos a ello. Entonces, más o menos esta es la agenda que vamos a seguir. Entonces, vamos a el primer punto que sería una introducción al tema, ¿no? Entonces, he querido empezar esto hablando algo de la incertidumbre. Recuerden que Heisenberg, este famoso físico alemán que ganó el Nobel en el 32, planteó este principio de incertidumbre, ¿no? En el cual nos decía que es imposible conocer la posición y la masa de una partícula en un momento dado, ¿no? Si te acercas mucho a la masa, no sabes la velocidad, y si te acercas mucho a la velocidad, no sabes la masa, ¿no? Y eso lo planteó de manera matemática, como pueden ver ahí, ¿no? El delta de la posición es diferente al delta de la masa y eso es mayor a la constante Planck, por lo cual se da solamente en cuestiones subatómicas usualmente, porque la constante de Planck es bastante pequeña, ¿no? Pero ya antes, vean ustedes, entre el 1849 y el 1919, Osler, ¿no? Este médico canadiense, ya dijo, ¿no? Ya lo planteó, ya lo veía desde esa perspectiva, ¿no? La buena medicina clínica siempre mezclará el arte de la incertidumbre con la ciencia de la probabilidad. Entonces ya se veía que muchos de los aspectos en la medicina están rodeados de incertidumbre y eso es lo que nos acabó de dar un concepto matemático y un concepto mucho más profundo, Heisenberg finalmente, ¿no? Entonces, de manera, digamos, general, no vamos a profundizar en el tema. De hecho, no soy un físico de partículas subatómicas ni nada por el estilo, pero, digamos, podremos verlo desde dos perspectivas bastante ilustrativas, digamos, ¿no? Una es la famosa paradoja de Schrödinger, es otro de los padres de la física cuántica, que ponía esta paradoja, ¿no? Decía, si en un cajón existe un gato, ¿no? Y yo tengo un material radiactivo, o sea, una cierta cantidad de partículas que se pueden desprender en cualquier momento. Recuerden que las partículas radiactivas van emitiendo cierta energía a través de la descomposición de las partículas y puede golpear un martillo, ¿no? Y el martillo rompe inmediatamente un veneno, un gas, que puede matar al gato, ¿no? Entonces, en cualquier momento puede ocurrir eso. Nadie sabe cuándo se va a descomponer la partícula y cuándo va a golpear. Entonces decía Schrödinger, en esta paradoja el gato puede estar vivo o puede estar muerto a la vez. ¿Qué cosa va a cambiar? La observación. Cuando lo observas al gato, podrás verlo vivo o muerto, ¿no? Pero en teoría las dos dualidades existen, ¿no? Es obviamente tanto más complejo de entenderlo, pero digamos, lo que nos quería explicar acá es la naturaleza misma de las partículas subatómicas, es decir, son esquivas y no las podemos medir per se. Eso es lo que quería expresar, digamos, ¿no? Pero en la segunda forma de ver era simplemente decir que no lo estás viendo de la óptica correcta o no tienes los aparatos necesarios o la tecnología necesaria para poder medirlos de manera adecuada. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, lo podías ver redondo si lo miras de un lado y lo puedes ver cuadrado del otro, pero en realidad es un cilindro, ¿no? Entonces, digamos que esas eran las dos cuestiones de ver la incertidumbre que planteó Heisenberg, aunque posteriormente se vio que era, o lo que se plantea actualmente es que realmente es una condición de la materia, no es una cuestión de tecnología para poder medirlo, sino más una condición propia de la materia, ¿no? O de las partículas subatómicas. Entonces, esta incertidumbre ya a nivel clínico afecta tanto al médico como al paciente, es decir, estamos frente a un paciente y muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que tiene el paciente. Podemos avisorarlo por algunos síntomas, pero no cuadra completamente, ¿no? Eso es habitual, eso es parte de la práctica de la medicina. Y el paciente también tiene incertidumbres, ¿no? No sabe
muy bien cómo va a evolucionar, ¿no? En este caso particular, incluso se puede enfrentar a cuestiones graves que lo pueden llevar a la muerte. Entonces, esa incertidumbre también cuenta, también el paciente está preso de eso, ¿no? Y desde una manera formal, por ejemplo, si quisiéramos ver la fuente de la incertidumbre, definitivamente hay varios factores, ¿no es cierto? Habría una infinitud de factores que podríamos mencionar como fuente de incertidumbre, pero tratando de darle un enfoque, digamos, más epistemológico o más global, diríamos, uno sería las limitaciones del conocimiento científico, y eso hay que tenerlo claro, ¿no? La ciencia no lo conoce todo, ¿no? Hay ciertas cosas que no podemos desconocer, ¿no? ¿Por qué? Obviamente no, el alcance no es para tanto. La ciencia, recuerden que es simplemente una acumulación sistemática de conocimiento, pero para nada es la verdad u otra cosa, ¿no? Y otra es la insuficiencia del conocimiento de cada médico en concreto, y ahí cada uno tiene que saber sus limitaciones y saber qué es lo que sabe y qué no, y hay que ser lo suficientemente, eh, digamos, reconocer nuestras propias limitaciones y a partir de eso trabajar, ¿no es cierto? Y quizá lo más difícil es la dificultad que encuentra uno en decidir cuál de las dos incertidumbres tiene. O es que es la naturaleza de la ciencia, o si la ciencia no lo sabe, o es que uno mismo no lo sabe, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones abordan y pasan por nuestra mente cada vez que estamos frente a la incertidumbre de un diagnóstico, de tomar una decisión para el tratamiento, o el paciente mismo sobre cómo decidir su futuro o cómo abordar una enfermedad, ¿no? Sin embargo, más que la incertidumbre misma, que no vamos a poder evitar, es la reacción de los profesionales a esta la que tendrá consecuencias en la interacción médico-paciente. Entonces, ¿cómo reacciona el médico frente a esta incertidumbre? Puede reaccionar digamos, lo más frecuente es intervencionismo. Es decir, le pido pruebas y más pruebas porque quiero llegar al diagnóstico, y muchas veces es solamente gastar dinero en vano, ¿no? Eh, la ansiedad, o sea, pruebo un tratamiento, pruebo otro y le doy más porque quiero resolver el problema del paciente, ¿no? La negación, pensar que simplemente no hay dudas y todo es tan sencillo, todo es blanco y negro y se acabó, ¿no? La paralización o la indecisión, o sea, mejor no digo nada, lo paso con otro médico, ¿no? Ya que lo diga otro, no yo. Escudarse en normas, decir, bueno, acá dice la norma y punto, no pienso, solamente actúo, ¿no? Seguimientos de protocolos hacia a rajatablas, acciones impulsivas no fundamentadas, es decir, a veces se toma una decisión y uno se pone a pensar y dice, pero ¿por qué lo hice? ¿No? O sea, y no hay vuelta atrás porque dice, no puedo quedar mal con el paciente, ¿no? Ya lo tomé y punto, que siga así. O o aparentar seguridad y reforzar el control de la autoridad, es decir, a veces se molesta, ¿no? El paciente le expresa sus dudas o le dice algo y dice, pero aquí el que médico soy yo, o sea, yo soy el que sabe y usted no, ¿no? Entonces, son diferentes, digamos, formas en realidad, de abordar la incertidumbre o de cómo tratamos de reaccionar frente a esto, ¿no? Entonces, eso definitivamente en este contexto de pandemia es muy relevante. Y quería también plantear esa pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de pandemia estamos viviendo, no? Y para eso también quería mostrarles algo de la teoría de los reproductores. Si alguna vez han podido leer el libro de Richard Dawkins, es muy interesante, es el gen egoísta, y ha hecho otros libros más muy interesantes. Él nos habla de la teoría de los reproductores, ¿no? Entonces, él habla de los genes. Los genes son los grandes reproductores, y de estos la mínima expresión de ellos son los virus, ¿no? Estas partículas que ya vamos a ver también tienen también una connotación muy al limbo de lo que es la biología respecto a considerarse seres vivos, ¿no? Pero estos son los grandes reproductores. Lo que quiere hacer un gen es reproducirse, básicamente. Quiere reproducirse, y en este caso, un virus como tal, como en este caso el SARS-CoV-2, se reproduce, se transmite hacia otras personas por gotitas respiratorias o contacto, perdón, directamente, y va a generar esta pandemia por el COVID-19, que es el nombre que se le ha dado a esta entidad. Entonces, ¿qué ocasiona esa pandemia? Lo que ya conocemos, ¿no? Muchas personas infectadas, otras tantas con secuelas, ¿no? Algunas fallecerán, lamentablemente, y va a haber otros tipos de daños indirectos, ¿no? Muchas enfermedades desatendidas, eso estamos viviéndolo en el día a día, lamentablemente, debacle socioeconómico, entre otras cosas, ¿no? Pero hay otro tipo de reproductores, que son los memes. Richard Dawkins fue uno de los primeros que enunció ese nombre que es tan común ahora, ¿no? Los memes. Y estos son
decía reproductores que no requieren o que no necesitan una maquinaria específica, ¿no? Los memes son pequeñas ideas chiquitas que se reproducen fácilmente. Entonces, lamentablemente, es algo que alguien dice, alguien que se le ocurre y ya, no hay filtro, no hay constatación de que sea real ni nada, ¿no? Uno puede escribir lo que se le venga en gana, lamentablemente. Y lo que quieren hacer estos memes también es reproducirse y han encontrado en las redes sociales un eco importante para hacerlo, ¿no? Y eso genera otra pandemia, que han catalogado algunos como la infodemia, es decir, una gran cantidad de información en la cual a veces es difícil discriminar qué es verdad de lo que no es, ¿no? Y eso también genera ansiedad, ¿no? Incertidumbre contribuye a esto definitivamente, caos, alarmismo, una medicina basada en WhatsApp o en Facebook, que no solo lo inunda al médico, sino también a los pacientes, ¿no? Ahora todos quieren ser infectólogos, ¿no? Bien, miran un par de videos y ya saben bastante sobre virus, o todos son neumólogos para tratar los problemas respiratorios, etcétera, ¿no? O epidemiólogos, casi todos ahora quieren ser epidemiólogos. Entonces, esto nos afecta. Entonces, ¿cómo combatimos esto? En el caso de la infección como tal, estos reproductores virales tendríamos que hacerlo con prevención, medidas de prevención que ya conocemos, las vacunas que afortunadamente ya tenemos en el horizonte. Nuestro proceso de vacunación está muy lento, lamentablemente, pero esperemos que eso pueda mejorar. Y los antivirales que en este contexto podrían ayudar, pero para las infecciones de vías respiratorias en particular, digamos que no parece la mejor opción. Vamos a hablar sobre eso más adelante. Eh, y los memes los combatimos con información confiable. Hacer medicina responsable, le llamo yo, ¿no? Es cierto que los grandes maestros siempre van a decir, y es cierto, de que la medicina es ciencia y arte, pero partimos de la ciencia. Partimos de la ciencia que nos va a dar cierto backup, cierta cuestión común que debe aplicarse para todos y debería basarse en medicina de evidencias. Esto tampoco es el gol estándar definitivamente, pero es una aproximación, ¿no? Es importante conocerla para tomar decisiones a partir de ese punto. Los consensos también son importantes, sobre todo si son multidisciplinarios, escuchando la opinión de todos y tratando de llegar a acuerdos. Y la comunicación efectiva, es decir, los líderes de opinión, la gente que sabe realmente debe comunicarlo para que la población tenga confianza en lo que está escuchando, en lo que está diciendo y no salir a dar, digamos, medias verdades o verdades políticas, sino siempre con fundamento científico, ¿no? Y el arte de la medicina se expresa en enfrentar enfermos y no enfermedades. Cada persona tendrá ciertas particularidades, ciertas preferencias que hay que respetar y hay que trabajar con eso en medicina, ¿no? Entonces, no hay que olvidar todo esto, ¿correcto? No hay que olvidar esto en estos tiempos de pandemia para poder seguir haciendo una medicina responsable. Muy bien, y ya entrando en tema del COVID propiamente, una de las cuestiones que hace tan difícil su abordaje es el amplio espectro de presentación, ¿no? El 80% van a hacer un cuadro asintomático o leve. Y eso es un número o, digamos, una aproximación proporcional que no debemos olvidar. Es decir, probabilísticamente la mayoría de pacientes infectados la van a pasar bien. Entonces, eso es algo que no hay que olvidar porque nos... Primero que cuando abordamos un paciente hay que ver en ese contexto, ¿no? Que la mayoría van a salir bien. Habrá que valorar factores de riesgo para ver quiénes van mal, pero la mayoría irán bien. Y también nos ayudará a entender la evolución de la enfermedad en la historia natural y en las intervenciones que podamos hacer. Si la mayoría van a ser un cuadro asintomático o leve, ¿no? Muchas de las intervenciones que hagamos van a ser van a seguir la historia natural y no significa que la intervención que yo esté haciendo definitivamente esté cambiando el curso de la enfermedad, puede ser simplemente la historia natural de la enfermedad y no la intervención que yo le estoy dando que esté cambiando ese curso. Entonces hay que tener muy presente eso, ¿no? Entonces, los asintomáticos siguen siendo un dilema importante. Hemos acortado ese dilema sabiendo que las pruebas de PCR, a pesar de que puedan ser consideradas un gol estándar o una aproximación al gol estándar, no lo son realmente. Puede haber falsos positivos, falsos negativos, así que no siempre es, digamos, certero. Lo que sí sabemos es que la mayoría de asintomáticos son en realidad presintomáticos, es decir, antes de que empiecen los síntomas, que, ¿no? Ya contagian.
Y la mayoría probablemente sean eso. Los asintomáticos puros sí parecen existir. Estudios epidemiológicos pequeños nos demuestran que sí los hay, pero no parecen ser, digamos, los que sean los grandes diseminadores o los que estén manteniendo la pandemia en un auge. ¿No? Tienen su rol, pero de repente no es el más importante. Y el otro 50% hará un cuadro leve que muchas veces vamos a ver que se parece a cualquier infección de vías respiratorias superiores. Y hay que enfocarlo como tal, como conocemos el tratar cualquier otra enfermedad de vías respiratorias superiores. Un 20% sí hará un cuadro moderado, entonces habrá que reconocer cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a determinadas personas a llegar a esa condición, y algunos lamentablemente requerirán un soporte ventilatorio, un soporte hemodinámico en unidad de cuidados intensivos que puede tener un desenlace fatal. Entonces tenemos los asintomáticos, los leves, los moderados y los graves, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué factores de riesgo podrían explicarnos este espectro de presentación? Entonces, definitivamente aquí tenemos algunos, pero habrá muchos más seguramente. Uno de los aspectos importantes es el inóculo, por ejemplo, que todavía no conocemos. O sea, no conocemos la dosis infectiva 50 del SARS-CoV-2. Probablemente sea 10 a la 3 o muy cercano a ese número, que es el que tiene, por ejemplo, la influenza, pero no lo conocemos, porque es difícil hacer estudios experimentales al respecto todavía, ¿no es cierto? Lo otro es la inmunidad cruzada. Se ha hablado mucho de que, por ejemplo, los que tuvieron SARS-1 previamente podrían tener cierta inmunidad, o los que tenían coronavirus previamente podrían tener cierta inmunidad, etcétera. La genética se ha visto muchos ya alotipos del HLA, incluso han planteado un gen interesante, un gen en el cromosoma 3 que se relacionaba con los neandertales. O sea, se cree que ese gen vino de los neandertales y está relacionado con evolución más grave en algunos pacientes, ¿no? Y así otros polimorfismos genéticos que podrían explicar por qué hay personas que, o grupos familiares, se ve mucho en grupos familiares, que todos empiezan a hacer un cuadro grave o todos hacen un cuadro leve, ¿no? El sexo masculino sabemos que es una desventaja en esta enfermedad, la mayoría de varones la pasamos mal en la enfermedad. Las comorbilidades que ya conocemos, y yo diría que la obesidad es de lejos el más importante factor de riesgo. Luego está la hipertensión y la diabetes si es que estas no están controladas. Eh, y la edad, que es una cuestión que no podemos cambiar, ¿no? Los de 60 años, 65 años son los que van a tener un cuadros más graves, lamentablemente, ¿no? Y otras comorbilidades que pueden tener cierto impacto, pero dependerá más de la enfermedad de fondo que la infección misma. Por ejemplo, un cáncer que no está controlado va a ser factor de riesgo, sí, pero porque tiene un cáncer que no está controlado. O igual un asma, ¿no? El asma per se, o sea, el antecedente de asma no es un factor de riesgo, pero si la persona tiene un asma que no está controlado, claro que va a ser un cuadro más grave. No, igual los pacientes HIV no son un grupo de riesgo particular, pero si el paciente HIV no está tomando targa, está en SIDA, claro que va a ser un grupo vulnerable. Entonces, más que la comorbilidad o la infección que se presente en un cuadro más grave con comorbilidades, es la comorbilidad misma si no está controlada, ¿no? Y esto rápidamente, simplemente para ver la patogenia. Recuerden que ustedes que el coronavirus ingresa a través de los receptores AC2 fundamentalmente, utiliza una serina transmembrana, esta proteína que ven aquí, que permite escindir, ¿no?, al spike para que exprese el RBD, o sea, la región dominante, y se acople al AC2 y permita la entrada del virus. Puede haber un efecto citotóxico directo también eh, a través del daño endotelial que va a generar el propio virus, de manera que algunos lo expresan incluso como una endotelitis, ¿no? La disregulación al acoplarse el virus al AC2 va a hacer que cambie, digamos, la angiotensina se convierta en metabolitos intermedios, ¿no?, que van a favorecer los procesos proinflamatorios, ¿no? Y sabemos que finalmente en una reacción exagerada del sistema inmunitario por tratar de controlar el virus puede generar una tormenta de citoquinas, como vamos a ver posteriormente. Entonces, habrá una serie de factores en la patogenia que expliquen un poco la presentación de la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona se infecta? ¿No? A los días de contagio, el coronavirus va a ingresar a las células epiteliales. Inicialmente va a empezar a replicarse a ese nivel,
Luego, en los días posteriores, ¿no? Ya sabemos que va por la proteína spike a través de los AC2 a las células endoteliales, va a hacer una viremia, que esa es una característica particular, digamos, de este coronavirus que no se ve en otros virus respiratorios, ¿no? Por lo menos de la familia de coronavirus. Va a llegar a los ganglios inflamatorios y en los ganglios linfáticos va a ser fagocitado por las células presentadoras de antígeno tipo dendrocitos, macrófagos, ¿no? Eso irá pasando en el transcurso de los días, 5 a 7 días, y luego estas células presentadoras de antígeno valga la redundancia, presentarán a las células, linfocitos T citotóxicos o los linfocitos CD4, perdón, que luego orquestarán una respuesta tanto inmunidad como celular, que irá obviamente apareciendo en el transcurso de los días, de manera que los anticuerpos se van a ir generando a partir del quinto o séptimo día usualmente y van en ascenso, obviamente, ¿no? Entonces, la inmunidad será tanto de forma celular como de anticuerpos que permitirán luchar contra el virus, ¿no? Y viendo particularmente los anticuerpos, que es lo que más, digamos, es blanco predilecto tanto de las vacunas, por ejemplo, como el tratar de ver si hay respuesta a estas, vamos a ver que la mayoría de anticuerpos va contra el spike, ¿no? Esta proteína de la espícula es el blanco inmunológico primario. Hay que recordar que tiene 3 fracciones. Vean ustedes, esa es la proteína spike, la que pueden ver ahí, esta que pueden ver aquí. Y tiene tres segmentos, ¿no? Uno azul que es el RBD, el dominio S que sería el verde y el rojo que sería el dominio S2, ¿no? Entonces, estos dominios, o sea, probablemente los anticuerpos que van contra alguno de esta proteína spike, sean anticuerpos neutralizantes y con alta probabilidad sea el dominio que va contra el RBD, o sea, con el azul que ven acá, ¿no? Que es el que finalmente se acopla al AC2. Entonces vean ustedes aquí, por ejemplo, esta inmunoglobulina de tipo G, ¿no? Va a acoplarse va a acoplarse al RBD del spike, ¿no? Y eso va a impedir, el blanco que ven acá es el AC2, entonces el anticuerpo va a impedir la acción del RBD o el acoplamiento del RBD sobre el AC2, ¿no? Entonces, por eso es que se dice tanto que estos anticuerpos neutralizantes probablemente tengan la mayor, o digamos, expliquen en gran parte la inmunidad que pueden tener las personas contra el SARS-CoV-2, y por eso es que se hablaba de que podía ser blanco, digamos, o digamos, un biomarcador para ver vacunación, ¿no? Lo cual todavía queda en duda, porque esto definitivamente todavía se está conociendo, y se cree también que definitivamente esta no es la única forma de controlar el virus. La citotoxicidad directa por los linfocitos también definitivamente tiene cierta inmunidad. Entonces, si bien es cierto, el spike es inmunogénicamente importante y que la mayoría de anticuerpos van a ir dirigidos contra alguna fracción de este, no es el único, ¿no? Eso es lo que hay que recordar. Y otra cuestión que nos va a explicar por qué hay tanta variabilidad definitivamente es si la respuesta inmune es eficaz o si esta respuesta inmune es disfuncional o exagerada, que nos va a explicar un poco la famosa tormenta de citoquinas de la cual hablamos en algunos contextos, pero eso lo vamos a ver mejor explicando algo sobre la evolución clínica. Entonces ya sabemos más o menos esta fase, seguramente también solamente para replicarles. Siempre recuerden que cuando abordamos un paciente tenemos que recordar nuestro elemento central es la fecha de inicio de síntomas. Siempre es importante contar desde ese tiempo para poder ver incluso probabilidad de contagio, porque recuerden que 1 a 3 días antes ya contagiaba a esa persona, y va a ser contagiante durante los siguientes 5 a 7 días con alta probabilidad, y ya pasados los días irá disminuyendo, y luego habrá una primera fase sintomática, ¿no? Que se parece a cualquier infección de vías respiratorias altas, digamos, de moderada intensidad como una influenza, luego una fase pulmonar, si es que esta está ya llegando hacia el pulmón y está pudiendo comprometer de repente la oxigenación, y en una fase tardía podría estar apareciendo ya la respuesta inflamatoria, ¿no? Con fenómenos inflamatorios, de coagulopatía, ¿no? Y la famosa tormenta de citoquinas. Entonces, es importante tener en mente esto. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir seguir al paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de personas? Que su sistema inmunológico rápidamente reacciona. Ya hemos visto la presentación de
de los anticuerpos, perdón, las células presentadoras de antígeno con el CD4, etcétera, etcétera. Toda esa respuesta se da rápidamente y esta persona puede quedarse solo en fase sintomática. Entonces tiene algunos días de fiebre, malestar y nunca llega a una fase pulmonar. Y eso, como vemos, ocurre en alrededor del 80% de pacientes, ¿no? Uno de ellos incluso será completamente asintomático. Entonces, eso no hay que perder de vista. Entonces, el único que va a poder destruir al virus es el sistema inmunológico en realidad. El único que va a controlar finalmente al SARS-CoV-2 es el sistema inmunológico. Entonces, como vamos a ver, dependiendo del tiempo al que lo haga, podrá haber cuadros clínicos, ¿no? Entonces, este será un cuadro leve usualmente y la persona va a quedar con esta sintomatología de virales respiratorias superiores que todos ya conocemos. Y si le tomaran una tomografía, probablemente tenga ya cierto compromiso pulmonar. ¿Eso significará algo? No, eso no significa nada. Porque muy probablemente los pacientes van a tener compromiso pulmonar y es más, muchos de los pacientes completamente asintomáticos tienen compromiso pulmonar parcheado, chiquitito, ¿no? No significa que estén graves, ¿correcto? Entonces, puede haber ampliamente compromiso pulmonar o casi siempre compromiso pulmonar, dicho de manera correcta, pero eso no significa que el cuadro sea grave. Si esto va avanzando, o sea, pasa a la fase sintomática, pero ya está apareciendo la fase temprana, ¿por qué? Porque la inmunidad se hace muy tardía, la inmunidad aparece muy, muy tarde, entonces esta persona desarrollará un cuadro moderado. Entonces, habrá hecho todos los cuadros generales, pero su saturación baja, ¿no es cierto? Entonces ya tiene cierto compromiso pulmonar, ya cuadra dentro de un cuadro moderado. Vean que abajo está la evolución de los anticuerpos y la evolución de la replicación viral. Bueno, no vamos a explicar mucho al respecto, pero ese proceso continúa, ojo, ese proceso continúa. Simplemente es que la inmunidad ya está siendo efectiva para evitar, digamos, que siga avanzando el cuadro. Y si le tomamos una tomografía aquí, el compromiso será mayor. Aquí sí de repente nos puede servir la tomografía ya cuando la persona es hipoxémica. ¿Por qué? Por básicamente el compromiso multilobar, ¿no? Si ustedes ven que solamente algunos lóbulos están afectados con vido deslustrado, la evolución es que ese vido deslustrado va a evolucionar a consolidados. Pero si hay muchos vidos deslustrados multilobar, entonces la lectura es todos esos pequeños focos, digamos, de vido deslustrado se van a convertir en consolidados, por lo cual tiene techo, digamos, para seguir creciendo, o sea, la hipoxemia puede ser mayor. Entonces, en ese sentido nos puede ayudar la tomografía, ¿no? Y si, bueno, la inmunidad aparece muy tardíamente, entonces la persona ya ha pasado esa fase pulmonar, no está pudiendo contener el virus, entonces hace una respuesta exagerada contra el virus, digamos, activa todos sus mecanismos inflamatorios y entra en una etapa de descontrol, ¿no? Llegará a un cuadro grave, ¿no? Entonces, lamentablemente en este contexto esos pacientes requerirán soporte ventilatorio, soporte hemodinámico muchas veces, porque estarán presas de lo que se ha denominado una tormenta de citoquinas, que también es un concepto bastante interesante y que sería válido analizar para todo un espectro de cuestiones graves que normalmente vemos en medicina. La propia sepsis es una tormenta de citoquinas, el ARDS también lo es, shock séptico, la disfunción orgánica múltiple, son expresiones de tormentas de citoquina en realidad. ¿Ok? Y si tomáramos obviamente la tomografía, veríamos mayor compromiso multilobar. Y vean ustedes que la evolución natural es pido deslustrado, el crazy impávido o empedrado loco, es decir, se hace como pequeñas rejitas y finalmente se consolida. Y eso es otro punto importante que no deben olvidar. Los consolidados en esta enfermedad son parte de la evolución. No es que se estén complicando con infecciones bacterianas, es parte de la evolución que evolucionen a consolidados. Y eso lo vamos a ver también posteriormente, ¿no? Entonces, eso era como, digamos, para conocer el contexto general. Ahora veamos algunas recomendaciones específicas sobre el tratamiento en estos pacientes. Obviamente enfocado más a la parte farmacológica, pero vamos a ver otros aspectos también. Bueno, entonces quería empezar aquí recapitulando qué es un virus, ¿no? Y siempre va a haber la discusión si es un ser vivo o no. Los invito a leer también a un ensayo bastante interesante y es bastante pequeño también, pero muy, muy, muy sustancioso que hizo el fenecido Marco Aurelio de Negri. En su libro Poliantia pueden leer la disquisición que hace sobre virus desde la etimología hasta entender que
visto desde una perspectiva, digamos, bastante simplista, no sería un ser vivo, ¿no? Entonces no lo puedes matar, ¿no? Pero bueno, yendo a la parte biológica, dirían que es un parásito intracelular obligado, ¿no? Es decir, requiere siempre una maquinaria para dividirse. Y una cosa importante que a veces olvidamos es que esa pequeña partícula que vemos normalmente en las fotografías y que pueden ver aquí también, esta pequeña cosita que ven acá, en realidad se llama virión. Ese es el virión. La mayoría le llamamos virus a eso, pero en realidad es el virión. Los virólogos en senso estricto consideran que ese es el virión. Y, ojo a esto, los virólogos consideran que eso es como un gameto, ¿no? Para ellos es como si ustedes estuvieran viendo en el virión un gameto masculino o un gameto femenino, ¿no es cierto? El gameto por sí solo está incompleto, ¿cierto? Solito no va a hacer nada. Necesita del otro gameto para poder tener una maquinaria con la cual reproducirse. Entonces, para los virólogos, el virión es un gameto. Cuando la célula empieza a trabajar para replicar el virus, ese sería, valga la redundancia, el virus. Vuelvo a decir, para la perspectiva de los virólogos que lo ven desde esa perspectiva, digamos, ¿no? Y hay que recordar que es el tipo de entidad biológica más abundante, supera en miles de veces a las bacterias incluso, ¿no? Y me gusta esta reflexión de Paul Beltrán, que dice que los virus, igual que otras entidades de la naturaleza, son un conjunto de moléculas que desarrollan un rol en los ecosistemas. Que decidamos darle o no el título de ser vivo es cosa nuestra, ¿no? Pues la naturaleza no funciona por etiquetas, simplemente funciona, y así lo hacen los virus. Y el gráfico que les pongo aquí es básicamente para entender dos cuestiones importantes. Cuando un virus ingresa a una célula, en este caso, claro, es un bacteriófago, o sea, es un virus que inyecta una bacteria, pero el ejemplo vale, el cuadro vale, ¿ya? Entonces, cuando el virus ingresa a la célula, el resultado de esa final de esa reproducción puede ser un ciclo lisogénico o un ciclo lítico. La mayoría de patógenos, como en este caso el SARS-CoV-2, tiene un ciclo lítico, es decir, ingresa y empieza a replicarse rápidamente, utiliza toda esa maquinaria para hacer más copias de él y salir rápidamente y pueden destruir la célula, ¿no? En ese menester. Y en el ciclo lisogénico, cuando ingresa el virión, implanta su material genético en el cromosoma o el material genético de la célula y se queda latente. Eso ocurre, por ejemplo, con el HTLV1. ¿No es cierto? Este retrovirus humano, bastante esquivo, bastante peculiar, digamos, en su forma de presentación, no hace copias de él en gran medida, queda latente y va sacando copias muy lentamente. Entonces, ese es, por ejemplo, una estrategia evolutiva del virus para seguir replicándose, porque recuerden, ¿qué es lo que quiere hacer el virus? Es replicarse. En realidad no quiere matar a su huésped, quiere replicarse, y si él pudiera acoplarse a su material genético e ir reproduciéndose a una manera más lenta, más constante, sería un éxito reproductivo para él, ¿no? Pero, dependiendo de las características de los virus, pueden entrar ese ciclo lisogénico o no. El coronavirus no podría hacer eso, porque no es un retrovirus, es un virus ARN, pero no es un retrovirus, es decir, no es que puede implantar su material genético en los cromosomas directamente, ¿no? Y entendiendo esto, entonces esa etapa de reproducción del virus dentro de la célula y su posterior replicación y la salida de los viriones, podríamos tener en teoría diferentes blancos a los cuales apuntar para evitar esta replicación. Y vuelvo a repetir, solo el sistema inmunológico va a controlar a estos viriones y su replicación. Es decir, finalmente cuando venga el linfocito T citotóxico y destruya la célula, va a destruir todos estos viriones también, ¿no? Pero los diferentes blancos que podemos usar al evitar acoplarse al receptor, evitar sus proteasas, poniendo antivirales que imiten algún material genético y haciendo una copia errónea, evitando su fusión o su maduración, etcétera, van a ayudar a disminuir la replicación viral para que el sistema inmunológico finalmente lo controle. Creo que eso tiene que quedar bien claro. No es que el antiviral va a destruir al virus. El antiviral lo que va a hacer es disminuir la replicación para que el sistema inmunológico finalmente lo controle. Si no hay sistema inmunológico, el antiviral por sí solo no va a curar, entre comillas, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Entonces,
ya hemos visto esto, la respuesta tanto innata primeramente como adaptativa serán importantes para el control del virus finalmente. Entonces, entendiendo que el sistema inmunológico es el que finalmente puede controlar la replicación viral, es el que finalmente puede ayudarnos a salir airosos de esta batalla contra el virus. La primera premisa que tenemos que tener en su manejo es que debemos reforzar el sistema inmunológico, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, por lo tanto, es procurar que nuestro sistema inmunológico trabaje adecuadamente para que pueda hacer este trabajo. Entonces, a ese respecto, ya se sabe que muchos de los hábitos que tenemos, lamentablemente, están arraigados culturalmente en casi todas las sociedades, son hábitos que no favorecen nuestro sistema inmunológico. Y pueden ver en el gráfico ahí, ¿no? En el lado A, ¿no? Que lo van a ver a la izquierda de la pantalla. Miren cómo van disminuyendo ciertas funciones inmunitarias con estos hábitos nocivos, lamentablemente, ¿no? El que no hagamos ejercicio, el que no durmamos bien, el que consumamos demasiados lácteos, muchas carnes rojas, demasiados alimentos ricos en azúcar, ¿no? Más azúcar y alcohol. Cambiemos la microbiota, que ese es otro factor importante. ¿Y cómo cambiamos esta microbiota? Con los antibióticos que usamos. Matamos a estas bacterias que son buenas. Hay una gran cantidad de bacterias que son buenas y las cambiamos. Entonces, todo eso va a afectar, vean ustedes, diferentes partes de nuestro sistema inmunológico, ¿no? La decreción de linfocitos T, la disminución, la respuesta de anticuerpos, reducción en las células inflamatorias, etcétera. Ya sabemos eso, se conoce, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para mejorar? Podemos verlo en el gráfico B. Aumentar, por lo tanto, la actividad física, dormir las horas regularmente de sueño, consumir más aceites naturales o vegetales, ¿no? Consumir buena cantidad de proteínas, pero de buena calidad, como es el caso de los pescados, carnes blancas, ¿no? O menestras, que también tienen buena cantidad de proteínas, mayor cantidad de vitaminas y minerales en los vegetales, ¿no? Y no alterar nuestra microbiota o favorecer una microbiota buena, por decirlo así. Entonces, todo eso va a favorecer que nuestro sistema inmunológico funcione adecuadamente. Entonces, yo creo que eso es importante. Hacerle entender al paciente que eso es lo más importante es fundamental. Es más, nosotros sabemos que la obesidad per se es una condición inflamatoria, ¿no es cierto? Las personas obesas tienen una endotelitis per se, ¿no? Tienen mayor riesgo de inflamatorio, su endotelio está más inflamado. El simple hecho de que esa persona empiece a comer sano va a disminuir esa inflamación. Entonces, eso es importante entenderlo. No es que uno sea nihilista con los fármacos, pero es importante entender esto. Si no entendemos eso fundamentalmente, es difícil trabajar digamos, en entender muy bien esto y hacérselo conocer al paciente, ¿no? Entonces ya sabemos que si consumimos demasiadas carnes rojas, no consumimos adecuadamente cantidad de verduras, ni cantidad de ácidos esenciales, o estamos subidos de peso por N factores, la respuesta inflamatoria va a ser mayor y esa respuesta inflamatoria puede incrementar la mortalidad por esta enfermedad. Entonces, eso es importante. Entonces, si hablamos de prevención primaria en COVID, tendríamos que hablar de hábitos saludables para evitar estos factores de riesgo. Y eso creo que es fundamental, ¿no? Entonces, recapitulando, ya sabemos que el sistema inmunológico es lo más importante, pero ¿cómo podríamos ayudarle? Entonces, podríamos eventualmente haciendo estas estrategias. Primero, anticuerpos neutralizantes. Ya sabemos que el spike es el blanco predilecto. Entonces, si pudiéramos crear anticuerpos monoclonales que se acoplen a este y evite que el virus ingrese a la célula, podríamos disminuir la replicación viral. El plasma convaleciente, en teoría, podría también acoplarse a esto y evitar la replicación viral. Entonces sería un blanco. El otro es el tratamiento antiviral, ¿no? Es decir, si yo puedo evitar su reproducción tanto como proteasas, tanto como análogos nucleósidos, etcétera,
que es el caso del Remdesivir, por ejemplo, del cual vamos a mencionar algo. Entonces también podríamos evitar la replicación viral y ayudar a combatir el virus. Y finalmente, y un factor importante también, es inhibir la respuesta inflamatoria, ¿no? Modelar esta respuesta inflamatoria será fundamental para evitar también estos procesos hiperinflamatorios o de tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces volvamos a nuestro cuadro en el cual ya sabemos las etapas evolutivas, ya hemos visto algo de la sintomatología y veamos cuál sería nuestro tratamiento en este paciente, ¿no? Entonces, en un caso leve, el cual el paciente solamente tiene sintomatología, podemos hacerlo perfectamente por telemedicina, que es una, digamos, bueno, no exactamente telemedicina porque eso implica varias cosas, de repente una teleorientación o una consulta por vía telefónica o por videoconferencia nos va a ayudar a poder evaluar al paciente. ¿Y qué tenemos que evaluar en el paciente? Fundamentalmente factores de riesgo. Eso es lo que más nos interesa, es saber si tiene obesidad, índice de masa corporal más de 40 es factor de riesgo, hipertensión no controlada, diabetes no controlada, la edad más de 65 años, que eso no podemos cambiar, y otros que ya como mencioné dependerán de si están controlados o no. Entonces, eso debe ser valorado de manera importante. ¿Por qué? Porque nos permitirá saber en quiénes tenemos que tener más cuidado, ¿no? Entonces, ante este paciente que tiene ese cuadro leve, ¿qué le daremos? Lo recomendado es el tratamiento sintomático. Y para esto el paracetamol sigue siendo la mejor opción, ¿no? Hay un reporte sobre el uso de AINES, ¿no? En infecciones de vías respiratorias en general, ¿no? Que incrementaba el riesgo de muerte en algunos niños, sobre todo tratados con esto. No hay esa, digamos, ese tipo de evidencia o de relación con el COVID, por lo cual se pone un poco en el limbo y dice que si se necesitara un AINES se podría usar, en teoría se podría usar porque no hay una contraindicación absoluta, pero siempre hay que tener recelo con eso. Podemos dejarlo, digamos, como segunda opción. Y luego tratar otros síntomas. Si el paciente tiene tos, bueno, le podemos dar un fluidificante, aunque la tos suele ser seca en los pacientes. Si la tos es demasiado exigente, porque hay personas que tienen ese reflejo demasiado incrementado, tienen muchas flemas, podríamos darle un antitusígeno para que de repente no sea muy, eh, digamos, moleste esta tos. Si tiene diarrea, podemos darle al tipo bismutol, podría ayudarnos en este contexto. Entonces, solo sintomáticos, ¿correcto? Solo sintomáticos. Hay personas que sí tienen cierto componente nasal, aunque no es muy frecuente, se le puede dar un antihistamínico tranquilamente, ¿no? Entonces, solo sintomáticos, ¿ok? Solo sintomáticos. ¿Qué terapias experimentales tenemos fuera en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los anticuerpos monoclonales. Han sido aprobados de emergencia por la FDA y dice EUA, eso significa aprobación de emergencia del FDA, y son el bamlanimab más etesinumab, y el otro es el casirivimab más imdimimab. Disculpe que no me sé bien los nombres porque ni los conozco, no los he visto jamás. Eh, ¿Qué son estos anticuerpos monoclonales? Como les decía, son anticuerpos hechos contra el spike directamente. ¿Y por qué los están asociando? Vean ustedes que antes primero aprobaron solamente bamlanimab, después dijeron que había que utilizarlo junto con etesimimab, porque obviamente las variantes pueden hacer que cambien. No vamos a hablar mucho de las variantes, pero las variantes lo que pueden hacer es modificar el spike y sobre todo el RBD. Mientras la mutación esté muy cercana al RBD, de más alto impacto puede ser esta variante. Entonces, el utilizar dos anticuerpos monoclonales puede aumentar la probabilidad de que realmente pueda inhibir el spike y podrías evitar la progresión. Entonces, ¿qué han demostrado estos pequeños? Hay que recordar que solamente son ensayos de fase 1, fase 2, son los BLAZE 1, BLAZE 2, sobre todo para el bamlanimab y el etesimimab, que muestran que podría, aplicado en pacientes con cuadros leves y factores de riesgo, podría evitar la hospitalización o el desarrollo de cuadros que requieran atención hospitalaria. Si esto fuera cierto, tendría un alto impacto, ¿ya? Pero vuelvo a decir, es solamente ensayo fase 1, fase 2, es aprobación de emergencia en la FDA no lo ha aprobado oficialmente, no está en ninguna guía, digamos, protocolar, pero ellos tienen esa potestad, si alguien lo quiere hacer, lo pueden usar porque está aprobado de emergencia por la FDA, pero habrá que esperar los ensayos de fase 3 para ver si realmente tienen el impacto que dice que tienen.
Luego está el plasma convaleciente, que seguramente ya lo habrán hablado, no vamos a hablar mucho, no voy a mostrarles la evidencia de esto porque entiendo que ya lo han hecho en una clase previa, simplemente es que ya hay estudios grandes que demuestran que plasma convaleciente en cuadros moderados a graves no tiene mayor impacto. Tal vez si fuera aplicado muy tempranamente, es decir, aplicado en las primeras 48 horas podría tener tal vez impacto, pero eso obviamente logísticamente es bastante complicado hasta que confirmes el diagnóstico y una larga lista de etcétera, es bien difícil aplicarlo, pero todavía por ahí podría haber un resquicio de que podría ayudar, ¿no? Pero faltan ensayos clínicos al respecto, lamentablemente. Y el remdesivir, que tal vez, igual en el contexto, igual que los anticuerpos monoclonales, en leves con factores de riesgo podría tener cierta opción, pero tampoco es una aprobación, no está aprobado para ese uso. Van a hacer ensayos clínicos tratando de probarlo, pero ahorita tampoco es una opción aplicable a todos, ¿no? Pero esto también va a ser importante y lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué cosa no se recomienda? Por favor, no dexametasona en esta. Ya vamos a ver más adelante la referencia sobre eso, pero nada de dexametasona, por favor. Nada de antibióticos, azitromicinas, ceftriaxona, una larga lista de etcétera también no. Vamos a ver que no sirve, no cambia el curso de la enfermedad. Ya la hidroxicloroquina a estas alturas vamos a ver que no sirve. Vamos a ver también sobre la ivermectina. Algo sobre el dióxido de cloro, que también hay que mencionarlo, para destruir un mito o a desmitificar un mito, hay que abordarlo de manera prolija, digamos, ¿no? Eh, y si el paciente no tiene factores de riesgo, no es necesario exámenes auxiliares, ni imágenes torácicas, porque la mayoría van a evolucionar bien, ¿ya? Entonces, por favor, nada de eso. Y como nosotros no tenemos otra cosa, no tenemos nada de esas condiciones experimentales aprobadas, ni siquiera en protocolos para nuestro contexto, solo paracetamol, ¿no? Que sería lo único. Y pueden dar otra larga lista de medicamentos sintomáticos, pero no imprescindibles o no es que deban recetarse siempre, ¿correcto? Ahora veamos en los casos moderados, ¿no? En los casos moderados, obviamente, igual habrá que hacer una evaluación de los pacientes, identificar si tiene factores de riesgo y si el paciente ya está en hipoxemia, o sea, ya tiene una desaturación, obviamente habrá que hacer intervenciones. Entonces, en este contexto, cuando el paciente ya tiene hipoxemia, en todas las guías de más, dice, este paciente debe estar hospitalizado. Es más, normalmente nosotros lo hospitalizan, leves con factores de riesgo ya lo están hospitalizando. Nosotros no hacemos eso, ¿no es cierto? Nosotros hospitalizamos solo a pacientes hipoxémicos y en los peores tiempos de la pandemia se hospitalizaba hipoxémicos severos, ¿no? No debería ser así, pero lamentablemente es una realidad. Entonces muchos de estos pacientes con casos moderados se tratan en casa. Están en casa porque van y consiguen oxígeno, que eso es lo que se hace en este contexto. Entonces, cuando el paciente tiene hipoxemia, lo que tiene que recordar es que solo existe la oxigenoterapia. Eso es lo más importante, es la oxigenoterapia. O sea, no hay ningún medicamento que mejore esa oxigenación. Es el oxígeno simplemente. Puede haber ciertas posiciones, pronar al paciente, por ejemplo, que la persona respire profundamente, pueden ayudar un poco a la oxigenación, pero es el oxígeno, el aporte de oxígeno, el que va a cambiar el curso de la enfermedad mejorando la oxigenación. ¿Y cuál debe ser nuestro objetivo? Que esa es otra cuestión también que a veces olvidamos, 92 a 96. No más, ni menos. Nuestro objetivo debe ser 92, 96. Ese debe ser nuestro objetivo oxigenatorio. Entonces, con lo que tengamos, cánula binasal primero o máscara de reservorio posteriormente, nuestro objetivo debe ser 92 a 96. Esa es la terapia primaria, esa es la etapa. Esta terapia sí puede cambiar el curso de la enfermedad, esta terapia sí puede salvar a las personas. Y eso es lo fundamental, ¿no? ¿Se le puede pedir exámenes auxiliares en este contexto? Sí, de los dos que yo recomendaría, digamos, de manera personal, aunque también hay cierta literatura que nos lo recomienda, sería la linfopenia y el DHL. En el hemograma ver la linfopenia. Si no tiene linfocitos, ¿con qué va a luchar contra el virus? ¿No es cierto? Entonces necesita linfocitos. Entonces, si tiene linfocitos, tiene un punto a favor de que va a tener, digamos, altas probabilidades de luchar bien contra el virus.
Y si el DHL está demasiado alta, significa que ya está habiendo cierta injuria a nivel de los tejidos y probablemente la hipoxemia vaya a incrementar. Después nos puede servir el PCR, sí, incluso vamos a ver que lo utilizan como marcador en algunos casos para decidir ciertos tratamientos. El dímero D también puede ayudarnos, pero como vamos a ver, el dímero D no es un valor absoluto. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a utilizar el dímero D en contexto de sospecha de TEP. Entonces teníamos un paciente que tiene factores de riesgo, que hacía una hipoxemia súbita, pídele un dímero D, ¿no? Si era alto, entonces decimos, tiene TEP. Pero nunca se nos ocurre pedir dímero D en muchas otras enfermedades inflamatorias. Y ahora que lo hemos visto como que puede ser un marcador inflamatorio, hemos visto dímero D altísimos. Yo nunca había visto un dímero D de 20, 40. ¿No? Normalmente los TEP que teníamos con 3, 4 ya era un TEP, ¿no es cierto? Pero ahora vemos dímeros de alto y eso también nos ha enseñado algunas cosas que vamos a comentar, ¿no? Igual la fertina, el TGO, también puedes ver la troponina, porque siempre puede haber injuria miocárdica. Entonces, eso ya en un contexto hospitalario. Si va a ser manejado ambulatoriamente, yo les recomendaría hemograma y DHL cuanto menos. Entonces, la terapia primordial es oxígeno. ¿Qué tratamiento recomendado adicional? Corticoides, dexametasona. Ya hemos visto ya el estudio Recovery y muchos otros estudios han demostrado que pueden cambiar mortalidad. Es el único tratamiento recomendado por la OMS. Y vean que el número necesario a tratar, ¿no? Es de 33 pacientes con requerimiento de oxígeno para evitar una muerte. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Eso es lo que nos da la dexametasona. Es decir, voy a tratar a 33 pacientes para que uno no muera. Y en ventilación mecánica, el NNT es de alrededor de 8, es decir, tratamos a 8 para que uno no muera. Pero eso es digamos, la evidencia más fuerte, la intervención que realmente puede tener impacto en mortalidad y por eso es aceptado por todos, ¿no? No es un efecto únicamente la dexametasona, cualquier otro corticoide tiene el mismo efecto, pero obviamente la dexametasona por su accesibilidad y algunas consideraciones más es la preferida, ¿no? Pero otros estudios han demostrado que metilprednisolona y otros corticoides también tienen el mismo efecto, ¿no? Siempre y cuando, claro, sean aplicados a las dosis equivalentes, ¿no? Que son 6 miligramos de dexametasona al día simplemente. Entonces, ese equivalente le puedes dar incluso en prednisona, que más o menos son unos 20 miligramos de prednisona, más o menos. Y el otro es la profilaxis antitrombótica. Entonces, estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar estos eventos trombóticos, aunque a veces son muy finos, son muy pequeñitos y no se ven en las tomografías. Y darle una profilaxis con enoxaparina sí tiene utilidad, ¿no? Pero hay que entender algo, es usual que el dímero D se eleve, no necesariamente implica eventos trombóticos. Es cierto que hay estudios que demuestran que los dímeros mientras más altos puede tener mayor riesgo de trombosis, no solamente de infartos miocardios o ACVs o TEP, etcétera, pero sí puede haber otras condiciones que generen también que el dímero D esté alto. Entonces, no necesariamente tiene que indicarnos que el paciente esté con TEP, pero la profilaxis sí. Y antes se pensaba que debíamos ir escalando conforme el paciente tenía más hipoxemia, ya los estudios nos han demostrado que no. Con la profilaxis es suficiente. Incluso antes se hablaba de una dosis intermedia, ¿no? Le subo a 1 miligramo por kilo peso de enoxaparina en el paciente que está críticamente enfermo. Tampoco ha visto que eso pueda tener mayor impacto. Lo que sí, la profilaxis, ¿ya? Y subirle la dosis como anticoagulación plena solamente si el paciente tiene una alta sospecha de TEP. ¿Correcto? Esa sería la base de nuestro tratamiento y eso es lo que hacemos normalmente, eso es lo que hacemos en nuestro país porque eso es lo que tenemos a la mano. ¿Qué cosa cambiaría en otras realidades? El uso de Remdesivir. No está considerado por la OMS porque como seguramente habrán visto en la evidencia, Remdesivir lo que ha demostrado es acortar el tiempo de la enfermedad en alrededor de 4 días. 4 días puede parecer poco, pero 4 días menos en ventilador mecánico sí puede tener cierto impacto. El estudio Recovery lamentablemente no demostró que cambiaba mortalidad, pero el pero a eso, digamos, es que la OMS agrupó a todos los pacientes que tenían hipoxemia en el brazo de Remdesivir. Y en realidad, lo que había demostrado el estudio pivotal del Remdesivir es que sirve en los pacientes
que están en enfermedad moderada, es decir, que tienen requerimiento de oxígeno pero a bajo flujo, es decir, ese paciente que te está entrando con una hipoxemia de 92, de repente, o 90, le pones una cánula de Vinazar y logras llegar a 93, 94, en ese paciente sirve el remdesivir, pero si ya el paciente está con una máscara de reservorio a 15 litros y ya está hipoxémico, probablemente no te sirva. Entonces, ese fue el problema. La OMS en su estudio en Recovery agrupó a remdesivir a todos ese grupo. Puso a todos los hipoxémicos, tanto los leves como los graves. Probablemente por eso remdesivir no logró cambiar la mortalidad, pero cuando se hace el análisis de su grupo, si pones al remdesivir solamente con en hipoxemia leve, sí puede tener impacto de mortalidad. Obviamente eso no se puede hacer en un ensayo clínico porque esos, siempre los análisis o los subanálisis a un ensayo clínico siempre van a tener muchas críticas, pero esa es la razón por la que, por ejemplo, la FDA sí lo ha aprobado. Esta sí tiene aprobación, remdesivir sí tiene aprobación de FDA en Estados Unidos y todas sus guías lo utilizan, pero la OMS no lo recomienda, obviamente, porque no tiene impacto en mortalidad. ¿Ya? Pero ya sabemos, digamos, más o menos por dónde va el camino. Fue digamos, un error de interpretación o de repente tendremos que tener otro ensayo clínico para que pueda demostrar su utilidad. Luego está el tolicizumab, que sabemos que es un inhibidor L6, que nunca debe ir solo, debe ir asociado a dexametasona, siempre asociado a dexametasona. El mayor impacto que ha visto tolicizumab, siempre asociado a dexametasona, solo tolicizumab no sirve, ¿no? Asociado a dexametasona, y nuevamente en grupo especial de pacientes, hospitalizado con enfermedad progresiva grave, es decir, ese paciente que tú lo hospitalizas tiene leves factores de riesgo, ya está empezando a requerir oxígeno y ya está empezando a trepar, cada vez está empezando a requerir más oxígeno en ese paciente. Y si sobre todo ese paciente tú le tomas una tomografía y todavía tiene vidrio deslustrado, está en creasing paving, ese paciente es candidato a tolicizumab. Pero si ya está en consolidado, ya no va a hacer nada probablemente. No le han puesto como filtro el IL-6, que sería ideal, porque el IL-6 no está en consideración para todos, así que realmente no tenemos, digamos, no se recomienda el dosaje, digamos, de IL-6 en todos los casos. Pero, digamos, tolicizumab sería un complemento a la dexametasona en este grupo particular de pacientes, no en todos. ¿No? Hay consideraciones por el tolicizumab definitivamente, no lo vas a utilizar en un paciente neutropénico, en un paciente que tiene alguna inmunosupresión previa, ¿no? Porque te trae abajo muchos de los elementos inmunológicos también, ¿no? Lo que quieres hacer con el tolicizumab es disminuir la probabilidad de esa tormenta de citoquinas, ¿no? Digamos, por ahí va, ¿no? Pero no está recomendado por la OMS, solamente la FDA le ha dado aprobación, pero asociado a dexametasona. Luego está el baricitinib, igual, aprobado de emergencia por la FDA solamente en el caso de que no puedas usar dexametasona. Por alguna razón el paciente no se disponga, no se puede usar dexametasona, el baricitinib, pero asociado a remdesivir. Solito no sirve. Asociado a remdesivir. De manera que para otras realidades su terapia estándar es remdesivir más dexametasona, ¿no? Obviamente para nuestro contexto eso no sería así, porque no tenemos esos fármacos. Entonces, ¿qué no se recomienda? Igual, no se recomienda antibióticos de rutina, salvo alta sospecha de neumonía bacteriana, que vamos a ver que es poco usual. No anticoagulación plena, salvo sospecha plausible de TEP, ¿no? Entonces, nada de eso, por favor, ya saben. Y en nuestro contexto, como no tenemos nada de remdesivir ni otras cosas, o el oxígeno. Eso es lo que puede ayudarnos a cambiar el curso de la enfermedad. Estos concentradores pueden servir, ¿sí? Es interesante, estos concentradores podrían ayudar, ¿no? Y luego la dexametasona y la enoxaparina, eso es lo que tenemos. Nuevamente, fondaparinox no tenemos para sustituir la enoxaparina, y los otros, tipo rivaroxaban y etcétera, son profilaxis, perdón, son como tratamiento para anticoagular plenamente un paciente. No se usa como profilaxis, ¿no? Es como que si utilizaras warfarina como profilaxis, no utilizas una warfarina en ese contexto. Es cuando anticoagulas, ¿no? Cuando anticoagulas a un paciente le das warfarina, pero no le das como profilaxis, no es la utilidad, o digamos, no es el tratamiento de elección. Igual ocurre con este rivaroxaban y otro tipo de fármacos que pueden tener efecto antitrombótico, ¿no?
Entonces, no se recomienda ninguno de esos, solamente es profilaxis con enoxaparina, que es lo que tendríamos en el país. Y bueno, en los casos graves no vamos a hablar sobre eso, no es el tema en esto, pero básicamente los pacientes que obviamente ya están en estas condiciones graves, que están con criterios de distrés respiratorio, que están en shock séptico, que tienen una PA media muy baja, una saturación también bastante baja, lactato bajo, necesitarán soporte en UCI, que podrá hacerse con cánula binasal, eh, o cánula de alto flujo, perdón, o ventilación mecánica. La cánula de alto flujo puede ayudar sobre todo si es bien usada. Entonces, ¿cómo lo vas a usar bien? Sabiendo dónde está tu paciente, ¿no? Si está recién entrando en hipoxemia, estás en el día 10 y el paciente ya está con alto requerimiento de oxígeno, le vas a poner cánula de alto flujo, ¿para qué? Para esperar ventilador. Ese es tu objetivo, porque no vas a cambiar con cánula de alto flujo el curso de la enfermedad o vas a hacer que el paciente no salga. Puede ser, pero la mayoría no, es un puente nada más, ¿no? Y hay un índice de IROX, que seguramente lo habrán hablado, que les permite saber si este paciente con cánula de alto flujo va a responder o no. Entonces hay que monitorizar eso. Las primeras 24 48 horas ves ese índice de IROX. Si es favorable, puede continuar con cánula de alto flujo. Si no, va a ventilador. Pero es diferente que de repente el paciente, porque eso hemos visto, el paciente no tiene cama UCI, se queda en piso, lo tienes que manejar como un moderado, le sigues dando oxígeno con todo lo que puedas. Y por ejemplo, este paciente puede estar aguantando y ya está en el día 18, 19, por ejemplo, y todavía sigue hipoxémico, le puedes ayudar con cánula de alto flujo. Le das un pequeño empujoncito para que llegue a los 21 días y pueda salir, ¿no? Porque hay que recordar que son 14 días para casos leves, puede ser hasta 21 días en casos moderados a graves y podría ser hasta 28 días en casos críticos, digamos, ¿no? Entonces, es importante saber cómo lo usas esa cánula de alto flujo. Entonces, ¿qué hacemos cuando los pacientes no pueden ir a UCI? Bueno, los tenemos con todo el soporte que ya hemos comentado, con oxígeno y boca abajo. La pronación ha demostrado que puede mejorar la oxigenación, pero realmente no hay estudios grandes que demuestren que cambie mortalidad. Pero es una opción, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos usualmente porque no tenemos otra condición. Muy bien, entonces ya hemos visto algunas recomendaciones sobre el tratamiento. Como les digo, no les voy a mostrar evidencia al respecto, solamente vamos a mencionarlo y ahora vamos a ver sobre la sobremedicación. En realidad, y sobre la sobremedicación seguramente ya lo han visto, ¿no? Tenemos esta clase de recetas donde hay pacientes con prednisona, colchicina, paradaxa, ¿no? Ivermectina, una larga de etcétera, en el otro meropenem, banco, ¿no? Más abajo leofloxacino, más por si acaso, dexametasona, la hidrocortisona, enoxaparina, eh, etcétera. O sea, le das un montón de medicamentos. Y a esto nos referíamos con sobremedicación, es darle de todo, ¿no? Meropenem, ceftazidima, ¿no? Esas combinaciones medias esotéricas con metronidazol más, por si acaso. Eh, y muchas de estas recetas, bueno, sería que fueran de la primera ola, ¿no? De repente podemos decir, bueno, no se sabía, etcétera, etcétera. Muchas son de ahora recién, ¿no? El Xarelto, el que les decía, ¿no? Que lamentablemente a muchos, eh, lamentablemente muchos colegas también lo recomiendan. Quiero creer que es por desconocimiento, no quiero creer que sea por alguna otra cosa, ¿no? Ceftriaxona, ciclina, y no se salva a nadie, ¿no? Médicos especialistas también lo hacen, ¿no? Le dan un antibiótico, le continúan con otro más por si acaso, etcétera, ¿no? Y esto ya lo conocen, ¿no? Estas recetas son lamentablemente cuestión del día a día. Cuando llega un paciente hospitalizado, le hacemos toda esta receta. Y otra cosa que también nos olvidamos muchas veces y no está escrito es, siempre pregúntale, ¿ha tomado dióxido de cloro? Y tienen miedo de decirlo, pero al final después lo dicen. Lamentablemente se sigue usando. Entonces, vean, meropenem en banco, en casa, no tiene sentido, ¿no? Los protocolos que tienen muchos médicos es, está leve, ceftriaxona, está más grave, meropenem en banco. No tiene ningún sentido. Y esta es probablemente la receta más surrealista que haya visto en esta pandemia. Les he borrado ahí la dirección, pero les cuento es que está por acá cerca nomás. Pero vean este informe médico, no sé dónde lo han sacado, vean ustedes que por ahí dice
Se evalúa al paciente con biomagnetismo a distancia, usando a su hijo como sustituto cosanguíneo, y se encontró puntos positivos para coronavirus, TBC aviar, ese debe ser uno nuevo porque no lo conozco, TBC bovina, TBC humana 2, neumonía grávida, disfunción de colon, estreñimiento, infección por Escherichia coli más, por si acaso. Y la lectura positiva le hacen un antibiograma con esta técnica que tienen, ¿no? Ceftriaxona, ácido clavulánico, ivermectina, CDS, o sea, esto sirve, dice. Y dan el porcentaje de afectación pulmonar y de hígado y etcétera, ¿no? Y requiere, cuando vean, 10 sesiones de biomagnetismo, siempre asegurándose por ahí, ¿no es cierto? Y se sugiere retirar meropenem que el cuerpo no reacciona. O sea, el cuerpo no reacciona contra el meropenem. No sé qué tendrá que hacer el cuerpo ahí. De repente se refiere a su farmacocinética farmacodinámica. Y se sugiere ceftriaxona, metronidazol, ivermectina y CDS, o sea, dióxido de cloro, ¿no? Pero vean acá, se sugiere usar abajito, como para que no se den cuenta mucho. Hidratar al paciente, enoxaparina, dexametasona, aunque acá le dan pulsos, ¿no? Y esomeprazol. Y también acitromicina más, por si acaso. Entonces, a eso nos referimos con la sobremedicación, ¿no? Lamentablemente, y se sigue viendo, o sea, es inaudito que a estas alturas sigamos viendo estas cuestiones que no deberían ser definitivamente, pero tristemente siguen ocurriendo. Entonces, ¿hay algún sustento para esto? Entonces vamos a tratar de analizar algunos puntos al respecto, ¿no? Y uno de los primeros que salió como fármaco, digamos, que podría ayudarnos en contener esa pandemia y poder tratar estos casos era la hidroxicloroquina, el famoso estudio de Gautret, del tristemente célebre médico francés, que demostró en esta serie de 14 pacientes a los cuales le dio hidroxicloroquina a 14, asociado a acitromicina a 6 de ellos, y demostraba que disminuye la carga viral, ¿no? Y vean, 2 eran asintomáticos, 12 entraban como moderados o con insuficiencia respiratoria, ¿no? Y la mayoría tenían entre 37 años y 51, ¿no? Este estudio nunca pudo ser replicado, ¿no? Se trataron de hacer estudios similares y ninguno pudo ver lo que este médico creyó ver o lo demostró o bueno, lo encontró cuanto menos en su estudio, ¿no? Pero dio pie a que se utilice bastante, ¿no? Se utilice bastante. Y en buena cuenta la OMS también lo adoptó, el de estudio Recovery lo incluyó, digamos, como parte del esquema para probar los ensayos clínicos, y vieron que no había efecto. Vean las curvas, incluso la mortalidad era tendientemente mayor en los cuidados usuales versus la hidroxicloroquina, es decir, podían morir más, ¿no? El estudio fue parado. El resultado que querían ver era mortalidad, pero este estudio fue detenido porque veían que se morían más con hidroxicloroquina. Y al final vieron que definitivamente no tuvieron menor incidencia en muerte, ¿no?, que los que recibieron atención habitual. Entonces, desde ahí el estudio Recovery sacó la hidroxicloroquina y no la recomendó más. En otros estudios como este, igual utilizaron hidroxicloroquina más acitromicina en casos moderados y lo compararon, vean ustedes, con el control, y los resultados son los mismos. Los resultados son los mismos, ¿no? Entonces, en pacientes hospitalizados con caso leve a moderado, sola con acitromicina, no mejora el estadio clínico a los 15 días en comparación con el estándar. Hicieron el metaanálisis también sobre todos los estudios que había sobre hidroxicloroquina, y vieron que no había mayor evidencia, ¿no? Había mayor riesgo de efectos adversos, y ellos mismos recomendaron que no se debería hacer más ensayos clínicos con cloroquina o hidroxicloroquina, por lo menos en casos leves, moderados a graves. Le daban una cierta, ¿no?, una probabilidad, vean, que no se puede excluir por completo. Es probable que sea sensato completar los ensayos para examinar prevención. Querían verlo más tempranamente, ¿no? Porque sus defensores siempre decían, pero es que le das muy tarde y cualquier antiviral tiene que darlo muy tempranamente. Entonces decían, no, sirve para prevención, ¿no? E hicieron ese estudio para prevención.
¿no? Prevención en pacientes en personas que trabajaban en cuidados de la salud, le daban placebo versus hidroxicloroquina y no encontraron nada. Entonces, darlo tempranamente como profilaxis tampoco. Entonces yo creo que a estas alturas, seguir pensando que la hidroxicloroquina sirve ya sería un error. Y la citromicina ni siquiera la vamos a mencionar porque la citromicina sola no sirve para nada, o sea, ni siquiera muestra un efecto antiviral in vitro a las dosis usuales. Tendrías que usar dosis de caballo para que de repente pueda tener cierto efecto, ¿no? Que en este caso sería más un efecto inmunomodulador sobre el virus. Así que hidroxicloroquina y acitromicina no van definitivamente. ¿Correcto? Y luego está la ivermectina, ¿no? Estudios in vitro australianos confirmaron que la ivermectina administrada en concentraciones de 5 microgramos, perdón, ahí es un error, reducía 5.000 veces los niveles de alarre de SARS-CoV-2, y eso fue una noticia, ¿no? Nadie vio el estudio, solamente fue la nota de prensa que dijo eso, que todos empezaron a utilizar ivermectina, ¿no? Pero lo que no tomaron en cuenta que era la concentración inhibidora máxima media o sea, el IC50 de la ivermectina, para inhibir el virus, es 35 veces mayor que la concentración plasmática máxima. Y si quisiera alcanzar ese nivel plasmático, deberíamos utilizar 25 veces la dosis estándar. Y obviamente había una plausibilidad. La ivermectina es un fármaco bastante interesante porque tiene múltiples efectos, ¿no? Lo utilizamos como antiparasitario, tiene efecto antibacteriano, tiene efecto inmunomodulador, anticancerígeno, antiviral. Y vean ustedes la cantidad de virus que puede afectar. Antivirales, efecto antiviral in vitro, vuelvo a repetir, ¿no? Zika, influenza, encefalitis equina venezolana, el propio VIH, dengue, fiebre amarilla, encefalitis japonesa, etcétera. ¿Por qué? Porque ivermectina actúa sobre las importinas. Las importinas son unas proteínas segundas mensajeras dentro de la célula que permiten acoplar parte del material genético al interior del núcleo. Entonces, por eso que tiene un efecto antiviral y un efecto inmunomodulador interesante, ¿no? Pero no porque funcione in vitro necesariamente tiene que funcionar in vivo. O yo les pregunto si lo utilizamos para el VIH, por ejemplo. No lo utilizamos. Y sí se hicieron ensayos clínicos para dengue. Como se vio que tenía efecto antiviral, se hizo estudios para dengue y demostró que no servía, ¿no? Entonces, eso es otro concepto que no debemos olvidar. Lo que funciona in vitro no necesariamente funciona en vivo. Y esa es otra de las cuestiones que los defensores de la ivermectina siempre mencionaban, ¿no? Estamos en contextos de pandemia, pero hay que hacer algo y bueno, hay que utilizar lo que in vitro parece funcionar y no siempre debe ser así, ¿no? Y eso llevó pues al uso desmedido de la ivermectina, ¿no? Esto ocurrió en nuestro país, ¿no? Un grupo evangélico peruano inyectó el medicamento veterinario a miles de personas para COVID. Los trajeron a una posta en la selva peruana y el alcalde de la población les empezó a inyectar a todos, ¿no? Porque dijeron que sí, que esto era recomendado por las autoridades, y cierto, eso hay que hacer también mea culpa, ¿no? En algún momento las autoridades recomendaron esto, estaba en la norma técnica incluso, pero era muy tendencioso, pues no te ponían ahí que no hay evidencia, pero lo dejo a prescripción del médico para que lo recete, ¿no? Entonces, eso llevó al uso indiscriminado de este antibiótico, ¿no? O de este antimicrobiano, perdón. Y entonces se pudo hacer un ensayo serio. Este es el mayor ensayo serio, digamos, sobre la ivermectina. Es un ensayo clínico controlado, doble ciego, con placebo, en el cual medían gente o personas con cuadros leves, y el outcome primario era resolución de síntomas hacia los 21 días. Y no hubo diferencia significativa en ambos brazos. Por lo tanto, un curso de 5 días de ivermectina, comparado con placebo, no apoyaba el uso de ivermectina en tratamiento de COVID leve, ¿no? Y este fue el principal ensayo clínico. Hay otros, hay metaanálisis, ¿no? Que es muy bien, su conclusión es bien, bien políticamente correcta, ¿no? Dice, bueno, no hay evidencia para respaldar su uso o no respaldarlo, ¿no? Si uno revisa los estudios, ninguno es un ensayo clínico bien hecho. Todos son serie de casos, todos son reportes de casos, reportes anecdóticos, visados por notario,
y una serie de cuestiones que no van dentro de la ética médica definitivamente. ¿Y dónde está Perú? Está ahí a la cabeza, uno de los primeros. Está Irak, Pakistán y muchos países de Latinoamérica son los que aportan esa evidencia con estudios de muy baja calidad. Afortunadamente este fue un colombiano, López Medina, que hizo este ensayo clínico y es el ensayo clínico más contundente respecto al uso de la ivermectina. ¿No? Y bueno, ya dijimos que las autoridades también tienen mea culpa, tiene que ser mea culpa porque hicieron este kit COVID famoso, ¿no? Con paracetamol, azitromicina y ivermectina para todo el mundo. Lo representaban como canchita pocor para todo el mundo. ¿Y qué sabemos sobre la ivermectina? Guso, que es un investigador en antiparasitarios, estaba trabajando sobre el Mintos, y vean que le aumentó la dosis de ivermectina hasta casi 2.000 microgramos por kilogramo, es decir, 10 veces la dosis aprobada, y aparentemente no hubo reacciones importantes, ¿no? Pero para alcanzar la concentración que estábamos viendo anteriormente, tendríamos que llegar a 2.450 nanogramos por mililitro, sería 60 veces mayor que la dosis máxima de concentración estándar, y eso sería unas 10 veces la concentración máxima observada con el estudio de Guso. O sea, esta dosis que alcanzó Guso, que aparentemente era tolerable, digamos, tendría que doblarse o hacerse 10 veces superior a eso para que de repente podría alcanzar la concentración que veía in vitro que podía inhibir el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración todo eso. Es cierto que tiene un amplio rango terapéutico la ivermectina, es decir, puede ser bastante noble el medicamento, pero, por ejemplo, Rebecca Chandler describió una serie de 28 casos con reacciones neurológicas severas, porque recuerden que ustedes normalmente actúa sobre los receptores de glutamato que no tenemos en el cuerpo, solo en el sistema nervioso central. Entonces, salvo que esté muy inflamado, podría penetrar y podría tener cierta acción ahí, pero no lo sabemos. Por ejemplo, en un paciente con tormenta de citoquinas, ¿podrá atravesarlo o no? No lo sabemos. Y sí se han reportado efectos adversos, náuseas, mareos, ¿no? En algunos pacientes. Y vean que cuánto ha crecido la venta de ivermectina en el Perú. 1000%. Es terrible, ¿no? Entonces, con eso concluimos sobre la ivermectina. No quería mostrar más casos, pero ¿deberíamos usarlo o no? La medicina no es un dogma, la ciencia no es un dogma, no es algo que uno por aversión pueda decir que le parece o no le parece. Hay que tener siempre el criterio abierto y hay que seguir viendo estudios clínicos bien hechos, pero hasta el momento no se recomendaría. ¿Correcto? Luego está la colchicina, que también salió, interesantemente, la colchicina también tenía efectos inflamatorios interesantes, ¿no? Incluso todavía no se dilucida todo cómo actúa como antiinflamatorio, pero sí tiene ese efecto. Y esto se podría, digamos, se podría utilizar en el SARS-CoV-2, y eso es lo que también se trató de ver in vitro primero, y luego tratar de ver si es que podría usar, y entonces podría tener cierta acción sobre tormenta de citoquinas, es lo que se planteó, ¿no? Entonces, a través de efectos antiinflamatorios modulatorios podría tener cierto efecto SARS-CoV-2. Y así salió el Col Corona, es este estudio, en la cual era un ensayo clínico doble ciego, ¿no? En pacientes no hospitalizados, ¿no? Las cuales le dieron colchicina 0.5 2 veces al día durante 3 días y luego una vez al día nada más durante 30 días, versus placebo. Vieron 4.480 pacientes, y el objetivo final era un criterio compuesto, ¿no? Muerte u hospitalización, ambos criterios compuestos, ¿no? O sea, el resultado final, si era este paciente leve, se hospitalizaba o moría. Eso es lo que querían ver. Y cuando compararon colchicina versus placebo, no hubo estadísticamente significativa, digamos, no alcanzó una diferencia estadísticamente significativa el colchicina. Cuando se hizo el subanálisis con solamente PCRs positivos, sí lograba el 0.04. Pero, vuelvo a repetir, estos análisis, digamos, acomodando un ensayo clínico, no son aceptados, ¿no? Pero la Recovery ha adoptado la colchicina. El Recovery está reclutando pacientes para hacer un estudio grande con colchicina, porque de todas maneras se ve una tendencia aquí. Sería interesante ver si es que realmente puede tener el efecto, pero al momento tampoco podemos recomendarlo. Luego está el dióxido de cloro, que, como les decía, es esta famosa sustancia mineral milagrosa. Es un gas de color verde amarillento. Utilidades en medicina: podría ser como enjuague bucal en algunas condiciones, a muy bajas dosis.
Es sí un potente desinfectante, el problema es, digamos, cómo lo puedes manipular adecuadamente porque es muy volátil, pero obviamente es un potente viricida, perdón, incluyendo SARS-CoV-2, y por eso es que lo han querido adoptar, ¿no? Se hicieron muchas revisiones sistemáticas, el INS también lo hizo y no encontró ninguna evidencia, pero digamos, ¿de dónde salió todo esto? Primero entender que este es un gas muy volátil, rápidamente se descompone, ¿no? En iones clorito, en agua y otros iones clorados. Entonces es una falsedad que digan que se descompone en oxígeno, porque no se descompone, es cierto, es un dióxido de cloro, tiene dos moléculas de oxígeno, pero no se parte en dos oxígenos, se parte en iones clorito y agua. Entonces, eso de que pueda oxigenar es mentira, no, no lo puede hacer. Y bueno, todo empezó con Jim Humble, que afirmó que encontró esta sustancia milagrosa, que lo ayudó a cuidar de malaria a las personas que estaban con él. Y luego se empezó a decir que servía para todo, ¿no? Para el VIH, para la hepatitis, para el ébola, para el H1N1, incluso el autismo, ya es el colmo con eso, y otros trastornos, ¿no? Y hay varios reportes de que la gente consumiendo esto ha muerto, ¿no? En Argentina, en Ayacucho también, ¿no? Reportados casos de pacientes con muerte o con intoxicación por dióxido de cloro, ¿no? Eh, Uno de los promotores es este famoso Andreas Halker, un autoproclamado doctor en ciencias, no tiene ningún registro en ninguna parte sobre su doctorado. Y en América Latina está promovido por esta coalición mundial de salud vida, que se llama COMUSAB, se autodenomina de mentalidad abierta, ¿no? Y prácticas homeopáticas, pero bueno, sería que se queden ahí, ¿no? Se asocian a otras cosas como el uso de veneno de serpientes para tratar cáncer o el rechazo a las vacunas en general y a las vacunas para el SARS-CoV-2 en particular. O sea, pertenecen a este famoso grupo antivacunas, ¿no? Y el gráfico que pueden ver es un estudio interesante que hizo la Universidad de Washington. Eh, Vean ustedes ahí, los grupos antivacunas son los rojitos, esos puntitos rojitos que vean son los grupos antivacunas. Esto fue un estudio en Facebook, ¿no? Vieron todas las personas que posteaban sobre antivacunas y las testearon, las monitorizaron, digamos, y vean sus contactos, o sea, con quiénes interactuaban este grupo antivacunas versus el grupo pro vacunas. El grupo pro vacunas, vean que está ahí en azulito. Y si lo ven en números absolutos, los grupos pro vacunas son mayores que los grupos antivacunas. Y todos los verdes son los indecisos, la gente que no tiene una opinión respecto a las vacunas. Pero estos grupos antivacunas, donde está metida esta coalición mundial, tienen una amplia red de contactos. De manera que tienen más interacción con los indecisos que la que tienen los grupos pro vacunas. Entonces, ¿cuál es la modelación matemática? Vean ustedes aquí. Enero del 2020. ¿Qué pasaría a julio del 2045? Los rojitos, lo que son los grupos antivacunas, aumentarían en relación al grupo pro vacunas. Entonces, ¿es un peligro potencial? Sí. Lamentablemente sí. Son pocos, pero tienen muchos contactos. Trabajan mucho en redes sociales y eso es una preocupación realmente, ¿no? El problema con las vacunas siempre ha sido medir el impacto. Es difícil medir el impacto de las vacunas, pero estos grupos se agarran lamentablemente ciertas cuestiones como los efectos adversos, cómo medimos efectividad y otra serie de famosos, ¿no? Entonces es un paquete completo, ¿no? Te venden un veneno por una parte y te dicen que no te vacunes por otra. Y eso es lamentable. Muy bien, y luego sobre los suplementos y micronutrientes tenemos a la vitamina C, el zinc, nadie duda de que son útiles, que tienen cierta utilidad para modular ciertos, digamos, factores de la inmunidad en nuestro cuerpo, y ya vimos que la inmunidad es muy importante, así que utilizarlo de manera, digamos, tenerlo balanceado es importante. Es cierto que nuestros hábitos alimenticios no nos permiten tener buenos niveles, eso también es cierto, por eso volvemos a insistir en hábitos saludables como para propiciar, digamos, que nuestro sistema inmunológico trabaje correctamente.
Y por otra parte está la vitamina D, que se vio de otra perspectiva. La vitamina D se dosó en pacientes que estaban hospitalizados con COVID y mostró que el 80% tenían déficit de vitamina D. Y se vio también, obviamente, que había una plausibilidad biológica, ¿no? La vitamina D podía modular los AC2, con lo cual podría hacer que los cuadros, o su déficit podría hacer que los pacientes desarrollen cuadros más graves, ¿no? Entonces, ha habido estudios sobre los micronutrientes con vitamina D, sí, hay algunos estudios de caso control, sobre todo hay solamente un ensayo clínico, un piloto, ¿no? En el cual tenían una tendencia a que los pacientes que recibían vitamina D podían ingresar menos a UCI, pero son ensayos pequeños, son estudios pequeños, por lo tanto, al momento no hay una evidencia contundente para recomendar su uso de manera indiscriminada, ¿no? El otro problema que tenemos es cómo dosamos esta vitamina, cómo sabemos realmente que la persona tiene déficit de esto, no lo tenemos. Entonces, es una serie de inconvenientes, por lo cual, ¿podría ser plausible que se sirva? Sí, probablemente sí, ¿no? Incluso el que lo ve de una perspectiva más simplista dice, pero si no nos va a hacer daño, podemos ponerlo, ¿no? Es cierto, ese es un punto de vista y ahí va el arte de la medicina, pero la idea debe ser que no porque la persona no tome esto se vaya a morir, o no porque si no compras el medicamento que te está dando porque el otro problema esté vendo, mira, mi suplemento que tiene alta concentración de vitamina D, tienes que tomarlo. Y si tú no lo tomas, te vas a morir. Ese mensaje no debe ser. ¿Correcto? Entonces, si bien no hay evidencia, hay una tendencia a creer que sí es posible que sirva, pero no lo podemos recomendar de manera sistemática. Y con la vitamina C y zinc sí se hizo un estudio pequeño, es cierto, pero se comparó el Standard of Care versus vitamina C, zinc y vitamina C, y vean ustedes que no hubo diferencias, ¿no? No hubo diferencias en el hecho de que los pacientes redujeran síntomas o que desarrollaran un cuadro más severo o que tuvieran más complicaciones, ¿no? Entonces, altas dosis de zinc o de ácido ascórbico no disminuyó significativamente la duración de síntomas en comparación con el cuidado estándar. ¿Cuál es el gran inconveniente? Es que no sabemos cómo era de base lo que tenían de vitamina C, ¿no es cierto? Ese es el gran inconveniente. Eh, y bueno, esta diapositiva se me movió, disculpen. Este es un estudio interesante hecho por un boliviano que vean, trataba de ver qué cosa podía incidir en que las personas consuman tanto dióxido de cloro, ¿no? Entonces vio en los países latinoamericanos una serie de parámetros, algunos de orden educacional y otros de orden económico, para ver por qué es que consumían tanto dióxido de cloro. Y vean ustedes este índice global, el GII se llama, el índice de innovación global, que es como un parámetro que mide se llama la alfabetización científica en la población. Es decir, cuánto la población realmente está enterado de ciencia, cuánto, digamos, consume ciencia o lee sobre eso. Estamos nosotros a media tabla, vean ustedes. Y más abajo está Bolivia, Ecuador, Honduras. Y otros, medido con otros factores, ¿no? Como el libre pensamiento, la diferencia en los ingresos económicos, por ejemplo, este índice Gini, el Gini o el índice Gini, que mide cuál es la variabilidad de los ingresos, por ejemplo, nosotros estamos más o menos, vean ustedes, estamos en el 42, y hay otros que son tienen menos diferencia, o sea, mientras mayor sea el número, menos diferencia tienen respecto a los ingresos. Entonces, si bien no hay una distribución concreta ahí, lo cierto es que las personas que tienen menos alfabetización científica probablemente consumen más dióxido de cloro. Vean ustedes que solamente Bolivia, que está acá abajo, no solo discutió el uso de dióxido de cloro en su congreso, sino que lo aprobó. Es el único, y tuvieron alto consumo de dióxido de cloro, igual que Ecuador, Honduras. Y Perú casi se discute. Hubo una iniciativa en el Congreso, felizmente lo desestimaron, pero también alto consumo de dióxido de cloro, ¿no? Y mientras mejor alfabetización científica tenga su población, menos consumía dióxido de cloro, ¿no? Entonces, es interesante ver eso, ¿no? ¿Por qué es que la gente se deja llevar por este tipo de patrañas, lamentablemente, ¿no? Y bueno, sobre
sobreinfección de la influenza, ¿no? Desde 1918, la famosa gripe española, ¿no? Que mató un montón de gente, eso es cierto, pero hay que ponerlo en el contexto. ¿Por qué mató tanta gente la gripe española ahí? Porque en este tiempo no había antibióticos. Y ahora sabemos que la coinfección influenza-neumococo es bastante alta. Vean que es del 13 al 42% y muchos de los pacientes con influenza mueren por neumococo, porque hacen una enfermedad neumocócica invasiva o porque hacen una neumonía, etcétera. Entonces, esa dualidad o esa, digamos, coinfección, influenza neumococo era bastante frecuente y era importante causa de mortalidad. Sabemos ahora, tenemos una plausibilidad biológica de que realmente la influenza favorece la patogénesis del neumococo, ¿no? Entonces, eso se nos quedó, ¿no? Lamentablemente, entonces seguimos pensando que eso, o pensábamos al inicio de la pandemia que podía ocurrir lo mismo con el coronavirus, ¿no? Entonces, digamos que lamentablemente nuestro chip se quedó en esas imágenes. Y por otra parte, si ven acá, estas imágenes parchadas es lo que nosotros siempre conocíamos como neumonía por virus, ¿no? Veíamos eso y decíamos, esta es una neumonía viral, ¿no? Porque, no, los grandes consolidados son de bacterias, esto no puede ser de virus, ¿no? Pero estas son imágenes de COVID. Y todo lo que ven ahí es consolidado por COVID, ¿no? Entonces, ese es otro de los grandes problemas. Esos consolidados que ven no son por neumonía bacteriana usualmente. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos, las revisiones sistemáticas al respecto muestran que la coinfección es bastante baja. En los casos leves, 3.5%, en los casos moderados, 7%, y en el 14.3% en los pacientes que están graves, que están ventilados, ¿no? Entonces, la tasa de infección bacteriana del COVID o de SARS-CoV-2 con neumococo u otras bacterias es baja. Es baja. Entonces, esa dualidad influenza-neumococo no existe en el SARS-CoV-2 con el neumococo. Entonces, eso hay que quitarnos de la cabeza también, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias está esta sobremedicación? Obviamente, aparte del aspecto económico, que definitivamente golpea ya la economía de las personas, hay ciertos indicios que también pueden tener impacto en la mortalidad y en otros efectos que vamos a ver. Por ejemplo, en esta revisión también de factores asociados a mortalidad, esto es un estudio hecho en el Perú, también una corte retrospectiva, vieron que el día de uso de corticoides sistémicos, es decir, antes de hospitalizarse incluso ya usaban corticoides, estaba asociado a mayor mortalidad. Entonces, si esa persona se estaba utilizando ya corticoides antes de que entre a hospitalizarse, mayor mortalidad. Y lamentablemente muchas de estas terapias de las que estamos hablando, que a veces son como un placebo, pero un mal placebo, digamos, para las personas y para los médicos que dicen que sirve, llevaba a esto, ¿no? Esto es un estudio publicado en Cayetano que nos dice que los pacientes demoraban en venir al hospital, ¿no? Y mientras más demoraban, mayor mortalidad, porque si llegaban con más hipoxemia, había mayor mortalidad. ¿Pero por qué demoraban en venir? Porque estaban dándole tiempo a su dióxido de cloro, al hidroxicloroquina, etcétera, otro tipo de medicamentos que sabemos que no sirven. Igual ese es un estudio publicado en eSalud, ¿no? En el cual veían también esquemas terapéuticos asociados a mortalidad. Se le criticó mucho porque dijo que no podían asociar esto, pero es simplemente una asociación, no significa que sea una causalidad. Entonces está perfectamente válido que puedan hacer una asociación con mortalidad. ¿Y qué encontraron? La edad, o sea, pacientes mayores de 65 años tenían más riesgo, obviamente. La citromicina más de 5 días era un factor de riesgo. La administración de metilprednisolona era otro factor de riesgo y todos estos, vuelvo a repetir, antes de ser hospitalizados, ¿no? Entonces, ¿tiene impacto en la mortalidad? Sí. Esta sobremedicación tiene impacto en mayor mortalidad, lamentablemente. ¿Qué otras consecuencias sobre la medicación? Esto que nos advierte la OMS, ¿no? El uso de antibióticos desmedido puede causar más muertes, lamentablemente, ¿no? Este era el panorama antes de la pandemia. O sea, antes de la pandemia ya la OMS, el CDC, habían avisorado esto. Si todo iba como seguía hasta las superbacterias iban a matar más gente que el cáncer. Vean ustedes ahí, la tasa de muerte por estas bacterias multiresistentes era mayor que el cáncer, mayor que la diabetes y cualquier otra enfermedad.
Entonces, por eso que se estaban tomando medidas para tratar de contener la resistencia antibiótica. Imagínense ahora cómo vamos a quedar post pandemia. El panorama no es nada alentador, lamentablemente. Y esto es también un estudio hecho de las carbapenemasas, es decir, estos son bacterias que son productoras de carbapenemasa. Antes de la pandemia ya teníamos, vean ustedes, los Oxa en Acinetobacter, otro tipo de carbapenemasas en Klebsiella y Pseudomonas. No quiero que aprendan esto, obviamente, simplemente para que tengan una idea de que ya existían genes de resistencia antes de la pandemia, y esto obviamente se va acelerado por la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, estos reportes de bacterias multiresistentes en algunos hospitales donde antes no existía y todos utilizaban antibióticos previo a su hospitalización, ya se ha reportado. Hubo esta alerta epidemiológica con Candida auris, es una cándida multiresistente también, ¿no? Que ya se reportó como patógeno emergente, entonces hay que tener cuidado porque este puede ser un patógeno también emergente a nivel intrahospitalario, ¿no? Y también han reportado este hongo negro, que no es más que un mucor, pero hemos visto nosotros, yo personalmente he visto 3 casos de mucormicosis en pacientes post-COVID, pero me llamé la atención de esto en la India, ¿no? 9.000 casos reportados de mucormicosis, es una barbaridad. Cierto que la India es uno de los países más densamente poblados, su cantidad de casos está después de Estados Unidos y Brasil, creo. Entre los 3 se disputan los que más casos tienen de COVID, pero tener 9.000 casos de mucormicosis es una barbaridad, porque es un patógeno bastante raro. Nosotros veíamos un mucor o 2 mucor al año, ¿no? Ya hemos visto 3 ahora. Y la mortalidad puede ser del 50% con graves consecuencias a nivel de las estructuras nobles como el ojo, por ejemplo, ¿no? ¿Y a qué se ha relacionado? Obviamente que el COVID podría causar una inmunosupresión transitoria, eso es cierto, eso ocurre en algunos otros virus también, pero también podría estar relacionado con los esteroides que usan para tratar enfermedades y su uso indiscriminado prehospitalario, o sea, que le dan un montón de corticoide porque no saben qué hacer para tratar de contener la infección, ¿no? Y entonces, simplemente para concluir un poco esta revisión que hemos hecho, diremos que en nuestro país el tratamiento de los casos leves con COVID se restringe a asintomáticos. Eso es lo que debemos quedar claros. Luego, en estos pacientes es importante valorar los factores de riesgo para evolución a cuadros moderados a graves y monitorizar si aparece hipoxemia. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que educar a la gente en ese sentido. Es decir, que no se alarme si no tiene hipoxemia, que no se alarme, que no reciba más exámenes, que no necesita otra cosa. Mientras mantenga buena saturación, los demás síntomas se pueden manejar. En casos ya que presenten hipoxemia, el pilar del tratamiento es el oxígeno. Eso también tiene que quedar claro. Yo creo que parte de la estrategia para luchar contra la pandemia debe ser que los primeros niveles de atención eh, ofrezcan oxígeno a las personas. Eso sería mucho más útil que cualquier otra intervención farmacológica. Eh, Acompañado de dexametasona y enoxaparina. Y lo ponemos así siempre, acompañan. Es decir, dexametasona y enoxaparina no sirven si el paciente no recibe oxígeno. Los casos graves, bueno, requerirá soporte ventilatorio avanzado, no usar dexametasona sin hipoxemia y menos durante la primera fase, ya hemos visto que puede ser un factor asociado a mortalidad. Los estudios al momento no respaldan el uso de vitamina C, ni zinc, ni ivermectina, ni hidroxicloroquina. No hay evidencia contundente para recomendar colchicina y vitamina D, quedarán pendientes estudios al respecto. No receten necesariamente inhaladores, bueno, no hemos podido hablar mucho sobre eso, pero tampoco, no es muy frecuentemente que lo receten, solamente que el paciente tenga alguna clínica de problema obstructivo pulmonar podría ser utilizado. Es cierto que hay ensayos en curso con budesonida, ¿no? Budesonida en pacientes leves, con factores de riesgo están probando a ver si la budesonida tiene algún efecto, pero igual habrá que esperar esos resultados. Igual los expectorantes solo si hay síntomas y no prescribir antibióticos de rutina. Por favor, hay que hacer un uso razonable de los antimicrobianos. Ya han visto más o menos cómo va la tendencia, lamentablemente. El impacto de la pandemia sobre el uso de los antimicrobianos va a ser
un efecto colateral que me parece va a ser de alta relevancia. Ya lo vemos en los hospitales, ¿no? Ahorita ya tenemos KPCs, no teníamos KPCs antes de la pandemia, tenemos KPCs, tenemos Acinetobacter multiresistente en emergencia. O sea, los pacientes vienen y en emergencia ya tienen Acinetobacter multiresistente, Pseudomonas multiresistente, ni qué decir, Blaise ya es prácticamente todo, y las opciones terapéuticas se acaban. No tenemos muchas opciones. Entonces, simplemente eso quería hacer esa revisión, queríamos tocar estos tópicos para que de repente eh, podamos entender un poco la enfermedad, podamos socializar esto y hacer entender a otros médicos, educar a la población para que no siga esta sobremedicación. Yo creo que eso es importante. De repente no es una clase completamente académica sobre algunos aspectos que de repente puedan venir en el examen o no, pero yo creo que es importante hablar de esto porque ustedes son médicos también, seguramente verán ese tipo de pacientes y espero que esta charla podría ayudarles a resolver algunas dudas. Igual estaré atento a cualquier pregunta que tengan para ver si podemos conversar al respecto. Muchas gracias.